Lucas capítulo 15. A modo de introducción, los primeros 2 versículos nos sirven de introducción para el estudio que vamos a ver en esta mañana. Así que les invito a que me acompañen a dar lectura al versículo 1 y versículo 2, que nos van a dar el contexto de lo que vamos a ver este tiempo. Versículo 1 y 2 dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hemos visto hasta este tiempo cómo el Señor constantemente ha estado instruyendo a sus discípulos, como también ha estado confrontando a los escribas y fariseos. Incluso en el capítulo 14 vimos que al Señor Jesús lo invitaron a comer a la casa de un fariseo. Y ahí, en aquella cena, el Señor Jesús les enseña cómo ellos despreciaban a las personas. Ahora vemos el capítulo 15 y nuevamente vemos el contexto donde el Señor Jesús está enseñando y los fariseos están observando lo que hacía el Señor Jesucristo. Un detalle que nos muestra Lucas en el versículo 1 dice que Jesús estaba enseñando y las personas que le rodeaban, Lucas la va a clasificarlo, va a describirlas con 2 palabras. Va a decir que las personas que le escuchaban eran los publicanos y los pecadores. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos y pecadores? Bueno, los publicanos eran judíos. Recordemos que en ese tiempo la nación de Israel estaba bajo la opresión del imperio romano. Ellos estaban oprimiendo a la nación de Israel. Ahora, los publicanos eran judíos, eran israelitas que trabajaban para el imperio romano. Es como si el día de hoy, imagine hipotéticamente, Chile nos invade, ¿no?, a Bolivia. Y luego empiezan a haber bolivianos que trabajan para los chilenos. Y los bolivianos empiezan a cobrarle los impuestos a sus propios compatriotas bolivianos. Pero eso no era lo único malo de los publicanos, sino que los publicanos eran vistos como personas malhechoras. Eran vistas como personas que no solamente cobraban impuestos, sino que también extorsionaban a la gente. ¿De qué manera? Iban y pedían sobornos, ¿no? Iban y decían: págame esto, o si no, voy a hacer que te quiten tus cosas. Voy a hacer que te lleven preso. Entonces, los publicanos no solamente eran judíos que trabajaban para el imperio romano, sino que eran personas que robaban a la gente. Cobraban más de lo que debían cobrar. Hay un caso de un publicano famoso. ¿Quién recuerda el nombre? Uno pequeñito. Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un publicano. Y Zaqueo nos muestra un poquito cómo eran los publicanos. Quiero que me acompañen sin perder Lucas, un poquito más adelante. Lucas capítulo 19. Cuando el Señor Jesús va a la casa de Zaqueo, Zaqueo reconoce al Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Y fíjense en la confesión de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 8. Dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y fíjense esta parte: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. De forma implícita vemos cómo Zaqueo, cuando reconoce su pecado delante del Señor, Jesús le dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Pero no solamente voy a dar eso, sino que ¿qué más voy a dar? Todo lo que haya defraudado. Así que los publicanos eran personas que robaban a la gente. Es por eso que los judíos, especialmente los fariseos,
lo despreciaban a los publicanos. Y decían, es la peor clase de gente, porque le roban a sus propios compatriotas, ¿no? Así que los publicanos eran los traidores, eran los ladrones, corruptos, que trabajaban para el imperio romano. Pero no solamente eso, sino que Lucas, versículo 15, dice que estaban los publicanos y los pecadores. Ahora, Lucas no está diciendo que los publicanos no eran pecadores, ¿sí? Eran pecadores, pero ¿a qué se refiere Lucas con separar y decir estaban los publicanos y los pecadores? Bueno, muchos comentaristas dicen que cuando Lucas u otro evangelista hace referencia a los pecadores desde los ojos de los fariseos, eran aquellas personas que tenían una mala reputación, tenían un mal concepto en la sociedad. Así que todas las personas, piensen, imagínense, todo tipo de persona que tenga una mala reputación en la sociedad eran considerados los pecadores, ellos. Y ahora Jesús estaba enseñando y todo ese tipo de personas era la que le rodeaba para escuchar sus enseñanzas. Ahora, versículo 2, seguimos viendo el contexto. Versículo 2, los fariseos y los escribas eran los maestros de la ley, eran los que enseñaban al pueblo sobre la verdad de Dios. Los fariseos y los escribas dice que murmuraban. ¿Qué significa murmurar? Es hablar a la espalda, ¿sí? Es hablar por detrás. Los fariseos y los escribas ni siquiera en este caso iban y le decían al Señor, Señor, ¿te parece bien rodearte por este tipo de personas? No, lo que ellos hacían era murmurar, hablar por detrás. Ahora, cuando nosotros vemos esto, el Señor Jesús nos da el detalle de la murmuración de los fariseos y los escribas. Ya hemos visto en otros pasajes que el Señor tenía conocimiento incluso de lo que ellos pensaban antes de decir. El Señor ya sabía lo que estaban pensando. Así que si ellos murmuraban en secreto para que no escuchen, el Señor conocía. Y fíjense, versículo 2, Lucas nos dice qué es lo que murmuraban estas personas. A los pecadores recibe y con ellos come. En primer lugar, nosotros debemos pensar que los fariseos y los escribas veían como algo totalmente prohibido que las personas se relacionen con este tipo de personas. ¿Cuál era el fundamento que tenían? ¿Por qué decían no se junten con publicanos o pecadores? Era porque te puedes contagiar más o menos de su pecado. Así que cuando veían a una persona rodearse, cuando veían a una persona charlar y juntarse con este tipo de personas, ¿qué es lo que los fariseos y escribas ya suponían? Debe ser igual que los publicanos. Debe ser igual que ese tipo de gente. Sobre esto debemos hacer una aclaración, dos aclaraciones. En primer lugar, por ejemplo, la Escritura sí nos habla de que debemos ser prudentes con respecto a las personas con las que nos rodeamos. Debemos ser prudentes. La Escritura va a decir, por ejemplo, en Proverbios, que el que se junta con necios, necio será. Y el que se junta con sabios, sabio será. Así que sí, la Escritura nos va a hablar de que debemos ser prudentes para saber con qué tipo de personas rodearnos. Pero, mis queridos hermanos, eso no puede ser una excusa para decir, no te juntes con ninguna persona que cometa pecado. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Todos somos pecadores. Pablo en 1 Corintios 5 va a dar justamente esta idea. Porque va a decir que dentro de la iglesia de Corinto había un hombre que estaba pecando de una forma desvergonzada. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Estaba adulterando con la esposa de su papá, con su madrastra.
Y dice que estaba viviendo de esa manera en medio de la iglesia de Corinto, pero nadie le decía nada, ¿no? Nadie le decía nada. Entonces Pablo ahí es donde va a exhortar de la siguiente manera. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. 1 Corintios 5, 9 al 11. Pablo primeramente les dice: apártense de ese, ¿no? De aquel que está cometiendo ese pecado. Versículo 9 en adelante dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero fíjense el versículo 10, la aclaración que hace Pablo: no absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo está diciendo: la recomendación que yo les estoy dando de que se aparten de los fornicarios no es de que se aparten de todos de este mundo. ¿Por qué? Porque en todo caso tuviéramos que salir del mundo, porque el mundo está lleno de pecado, ¿verdad? No podemos nosotros decir: no te juntes con cualquier persona que peque. ¿Por qué? Porque vemos personas pecadoras en todo lado. Ahora el versículo 11 va a dar una aclaración. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Así que vemos que el Señor no está infringiendo eso, sino que sí, el Señor, cuando Él permitía y se rodeaba de las personas pecadoras, era en un tono de compasión. No era que el Señor Jesús participaba de sus obras pecaminosas, sino que el Señor se juntaba con ellos para llamarles a arrepentimiento de forma compasiva, misericordiosa. Ahora, mis queridos hermanos, a raíz de este contexto es que el Señor Jesús va a contar 3 parábolas. En el capítulo 15, mis queridos hermanos, en esta charla que el Señor Jesús va a enseñar a los fariseos y escribas sobre este pensamiento que ellos tenían de que está mal juntarse con los pecadores, el Señor Jesús va a enseñar 3 parábolas. Parábola 1, sobre la oveja perdida. Parábola número 2, sobre la moneda perdida. Y la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. En esta mañana, mis queridos hermanos, hoy solamente vamos a estudiar 2 parábolas. Las primeras 2 parábolas, ¿sí? En 2 puntos. Número 1, la parábola de la oveja perdida. Y número 2, la parábola de la moneda perdida. Y el próximo domingo, en la voluntad del Señor, estaremos estudiando la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. Así que, mis queridos hermanos, recordemos el contexto. Vamos a entrar en nuestro primer punto, la parábola de la oveja perdida. Recordemos, el Señor Jesús está queriendo enseñar a estos escribas y fariseos que ese pensamiento que ellos tienen está mal. Ese pensamiento de que no se junten con ese tipo de personas está mal. Ese es el objetivo de estas parábolas. Entramos a la primera parábola, versículo 3 de Lucas capítulo 15. Entonces, Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan arrepentimiento. Ahora, mis queridos hermanos, hoy quiero que me permitan, en la explicación de esta parábola, quiero que me permitan hacer algo inusual, que es ir del final hacia el principio. ¿Sí? Quiero que primeramente en el contexto prestemos atención al versículo 7. ¿Sí? Antes de poder explicar los elementos de la parábola, quiero que veamos el versículo 7 porque nos va a mostrar el propósito de la parábola. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarles en esta parábola? En primer lugar, versículo 7 dice, habla de el gozo por el pecador que se arrepiente. El gozo en el cielo, el gozo que Dios y en la otra parábola los ángeles tienen. El reino de Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. La parábola va a mencionar a un rebaño compuesto por 100 ovejas, ¿verdad? De las cuales ahora en el versículo 7 el Señor está diciendo, uno es el que se arrepiente. Pero luego el Señor Jesús aquí al final va a hablar de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiero mostrarles, mis queridos hermanos, en esta parte de la parábola? Es que el Señor Jesús va a hacer una crítica, en primer lugar, va a hacer una crítica a los escribas y fariseos porque ellos se creían de esos 99 justos. ¿Y qué creían los escribas y fariseos? Creían que ellos no necesitaban arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? El versículo 7, eso es lo que está mostrando el Señor Jesús. Hay un pecador, el pecador más miserable que tú te puedes imaginar, pero el Señor se goza porque ese pecador se arrepiente. Pero luego dice, hay estos 99 justos, 99 que se creen perfectos, a tal punto que según ellos no necesitan arrepentimiento. El Señor Jesús está acusándoles de que ellos se creían con tal perfección de que no necesitaban arrepentirse de sus pecados. Así que, mis queridos hermanos, lo primero a señalar con respecto a la parábola es que no existe alguien que no necesite arrepentimiento. Todo ser humano, todo aquel descendiente de Adán, pecador por naturaleza, necesita arrepentirse de sus pecados. Cuando nosotros vemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista empezó a predicar antes de presentar al Señor Jesús, empezó a predicar y su predicación era, vengan, arrepiéntanse de sus pecados. Y las personas iban y se bautizaban. ¿Qué significaba esto? El bautismo que se practicaba en los judíos en aquel tiempo era únicamente para los gentiles, es decir, para aquellos que no eran judíos y querían formar parte del judaísmo. Y los judíos creían que solamente los gentiles necesitan arrepentirse porque ellos sí son inmundos. Ellos sí son sucios pecadores y por eso necesitan lavarse, ser limpiados. Pero los fariseos, los judíos creían, nosotros no tenemos necesidad de esto. Ahora imagínense cuando Juan el Bautista les dijo, ustedes también deben bautizarse. Ustedes también deben arrepentirse de sus pecados. Mis queridos hermanos, algo que nos muestra la palabra de Dios es que todo ser humano pecador debe arrepentirse. Debe arrepentirse de sus pecados. Debe reconocer su pecado ante Dios. Y es eso lo que el Señor Jesús les está hablando en esta parábola. Ahora, una vez mencionado esto, mis queridos hermanos,
vamos a ver los elementos de esta parábola. Veamos algunos elementos de esta parábola. En primer lugar, el Señor Jesús habla de un pastor de ovejas. La región donde el Señor Jesús está hablando era muy común esa labor, la de un pastor de ovejas. Y el Señor Jesús está hablando de un hombre que tenía 100 ovejas, de las cuales 100 ovejas, una se perdió y las otras 99 quedaron en el redil. Lo primero que nosotros debemos señalar con respecto a esta parábola es el conocimiento total que tenía este pastor de sus ovejas. La pregunta es, ¿cómo un pastor puede saber que le falta una oveja si no sabe cuántas ovejas tiene? Imagínense cómo sería. Si un pastor no tiene el registro de cuántas ovejas tiene, puede faltarle muchas y nunca va a saber cuántas le faltan, ¿verdad? Así que lo primero que nosotros vemos y observamos en estos elementos de esta parábola es que este pastor tenía un conocimiento total de quiénes eran sus ovejas y cuántas ovejas tiene. Sobre esto, mis queridos hermanos, debemos ver que el Señor Jesús está haciendo una referencia directa a su persona. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 14? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. El Señor Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas. El Señor Jesús, ustedes piensan que no tiene un conocimiento de quiénes son sus ovejas. ¿Piensan que el Señor Jesús no tiene un conocimiento total de cuántas ovejas tiene? Claro que sí. La parábola nos muestra, este pastor tenía un conocimiento total de cuántas ovejas tiene. Ahora, el Señor Jesús conoce plenamente quiénes son de sus ovejas. Y sobre esto podríamos preguntarnos, ¿de qué manera el Señor conoce la totalidad de sus ovejas? En primer lugar, quiero que me acompañen a Juan capítulo 10, verso 16. ¿De qué manera el Señor, como el buen pastor, conoce la totalidad de sus ovejas? Juan capítulo 10, verso 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En este versículo el Señor dice tener un conocimiento pleno de sus ovejas. Aquellas que estaban en el redil de Israel como aquellas que aún Él tenía que traer. Pero el Señor tenía un conocimiento incluso de aquellas ovejas que aún Él debía traer. ¿Qué es lo que quiero mostrarles, mis queridos hermanos, con respecto al conocimiento del Señor sobre sus ovejas? El Señor no solamente tiene el conocimiento de las ovejas que ya están en su redil, sino que el Señor tiene un conocimiento pleno de sus ovejas, incluso de aquellas que aún tiene por traer. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús tiene un conocimiento total. Esto nos da una muestra que para el Señor sus ovejas tienen un número concreto. El Señor tiene un número exacto, mis queridos hermanos. Tiene un número exacto de la totalidad de sus ovejas. De aquellas del pasado, de aquellas del presente y de aquellas del futuro. El Señor ya sabe cuántas ovejas tiene. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto, mis queridos hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús tiene este conocimiento total de todas las ovejas que le pertenecen a lo largo de toda la historia y que Él está trayendo y juntando? Bueno, en primer lugar, la Escritura nos va a decir en el versículo 29 de ahí, Juan capítulo 10, verso 29, dice, mi Padre que me las dio.
¿Por qué el Señor sabe exactamente cuántas ovejas tiene? Bueno, el Señor Jesús dice, el Padre me las dio. El Señor tiene un conocimiento de sus ovejas, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, cuando el Padre le encomendó esas ovejas para salvar. Así que el Padre encomendó al Hijo el salvar un pueblo a sus ovejas, y eso lo hizo en su soberanía libremente y se las dio al Hijo. Por tanto, el Hijo conoce a cada una de las ovejas que el Padre le dio para salvar. Cada una de sus ovejas. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús no es un pastor que está en suspenso. No es que el Señor Jesús está diciendo, a ver, ¿quién será mi ovejita mañana? ¿Será que el día de mañana voy a tener alguna ovejita que no conocía? No, el Señor Jesús conoce a todas sus ovejas de toda la historia. Las que ya pasaron, las del presente y las del futuro. Completo, un número exacto. Nosotros vemos esto del conocimiento de las ovejas del Señor a lo largo de toda la historia de la salvación. Vemos que el Señor Jesús tiene un conocimiento de sus ovejas desde el principio, porque el Padre se las dio. Pero también este conocimiento pleno del Señor Jesús de sus ovejas es el que marca el final, la consumación del plan de redención. Recuerden, el Señor Jesús tiene un conocimiento del número exacto de sus ovejas. Sobre esto quiero mencionarles algo, mis queridos hermanos. Ustedes saben que es una de las cosas que el Señor espera para poder juzgar a la tierra, es que se complete el número de las ovejas de Cristo. Quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 6, versículos 10 al 11. Apocalipsis, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10 al 11. Apocalipsis 6, verso 10 al 11 dice, presten mucha atención a este versículo, mi hermano. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todo esto le está diciendo aquella multitud que había creído en el Señor Jesús y estaba en la presencia del Cordero. Y ellos están clamando, diciendo, Señor Santo, ¿cuándo vas a juzgar a los moradores de la tierra? ¿Cuándo vas a traer tu juicio sobre aquellos que son tus enemigos? Y fíjense la respuesta del Señor, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta? El Señor tiene un conocimiento exacto ¿de qué? De el número que compone sus ovejas. Así que el Señor, en este tiempo de la historia, ¿qué es lo que está haciendo? Está esperando hasta que se complete el número de sus ovejas. ¿Cómo el Señor puede saber eso? Bueno, la Escritura nos dice que el Señor sabe eso porque Él las escogió desde antes de la fundación del mundo. Mis queridos hermanos, qué hermoso saber que el Señor Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, Él conocía plenamente por cada vida, cada alma por la que Él estaba dando su vida en la cruz del Calvario. Quiero que pienses, ¿tú creíste en el Evangelio de Jesucristo?
Si creíste en el Evangelio de Jesucristo, quiero que sepas que Jesús tenía tu nombre en sus pensamientos cuando Él estaba muriendo en la cruz. Él sabía, Él te conocía, sabía que le pertenecías desde antes de la fundación del mundo. El buen pastor conoce todas sus ovejas. Y mis hermanos, se dan cuenta que es a partir de esto que nosotros como iglesia creemos en una membresía. Nosotros decimos, si el Señor, el buen pastor, tiene un conocimiento exacto de cada una de sus ovejas, nosotros como iglesia local también deberíamos conocer quiénes conforman el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son aquellas almas que se reúnen de forma comprometida en la iglesia local? Por lo tanto, mis queridos hermanos, la membresía viene a parte de este principio. Parte de esto, mis queridos hermanos. La membresía es un listado, es un registro de aquellos que son miembros de la iglesia local. Y aquí quiero preguntar, tú que eres creyente, ¿qué te impide ser un miembro de la iglesia local? Hagamos el proceso de membresía. Seamos miembros comprometidos. Que nuestros nombres figuren. Porque, mis queridos hermanos, esto es beneficioso para la labor pastoral. Así como el pastor necesita conocer quiénes son sus ovejas para saber cuándo le falta una y poder cuidarla, de igual manera, en la labor pastoral de una iglesia local, tener un registro de quiénes son los miembros de la iglesia ayuda a que los pastores puedan estar pendientes de cada una de esas ovejas. Mi querido hermano, hermana, quiero decirte, si alguna vez nos comunicamos contigo y estamos constantemente intentando saber cómo estás en tu vida, no solamente en tu vida material o de salud, sino en tu vida espiritual, es gracias a este principio que nosotros entendemos que hay un registro de quienes forman parte de la iglesia del Señor. Y Hebreos capítulo 13 dice de que nosotros como pastores debemos saber quiénes son aquellas almas por las cuales hemos de dar cuenta al Señor. En segundo lugar, mis queridos hermanos, segundo elemento que encontramos en esta parábola. Hemos visto en primer lugar el conocimiento del Señor sobre sus ovejas. En segundo lugar, volvemos a Lucas capítulo 15. Debemos ver la compasión de este pastor por sus ovejas. Fíjense, mis queridos hermanos, el énfasis en la parábola es, hay 100 ovejas, de las cuales 99 están ahí y una se perdió. Y el énfasis de la parábola es que este pastor va y deja todo y busca con toda diligencia y esfuerzo aquella ovejita. La compasión y amor del Señor por aquella oveja. Mis queridos hermanos, la historia de redención consiste en la obra que hace nuestro buen pastor juntando, trayendo a cada una de esas ovejas perdidas. Mi querido hermano, hermana, quiero decirte, tú y yo un día éramos esa ovejita perdida. Éramos esa ovejita perdida que el Señor hizo todo para traerla a su rebaño. Con mucha compasión, con mucho amor, el Señor trae a esas ovejitas. El Señor deja las 99 y va atrás aquella que se perdió. Y fíjense cómo hace el énfasis del texto, diciendo, versículo 4, va tras la que se perdió hasta encontrarla.
Mis queridos hermanos, este buen pastor no es un pastor que se cansa. No es que se pierde la ovejita y el pastor camina unos cuantos kilómetros o la busca un día y luego dice, bueno, se perdió, ni modo, ¿qué iremos a hacer, pobre ovejita? No, el pastor la busca hasta encontrarla, sin cansarse, sin rendirse. Oh, mis queridos hermanos, esto nos ilustra claramente el amor del Señor por cada una de las ovejas de Cristo. Nuestro Señor Jesús te buscó y te buscó incansablemente hasta encontrarte. Quiero que sepas, mi querido hermano, hermana, que si estás sentado en este lugar es únicamente gracias a que el pastor, nuestro buen pastor, te buscó y te buscó hasta encontrarte. Y aquí yo pregunto, mis queridos hermanos, fíjense lo hermoso de esta figura. ¿Quién encuentra a quién? ¿La ovejita encontró al pastor? No, fue el pastor quien fue y la encontró. Fue el pastor quien te encontró. Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el que va y agarra y atrae a sus ovejas a Él mismo. Demos gracias, mis queridos hermanos, que si fuera por nosotros estaríamos lejos. Pero demos gracias a que es el buen pastor el que va tras busca de sus ovejas. El Señor ama profundamente a sus ovejas. El Señor se compadece por aquella oveja que está en el desierto, con frío, hambre, expuesta a las terribles amenazas de las fieras. Pero el amor y la compasión del buen pastor por su oveja perdida hace que haga todo lo posible para traerla. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, esto también debe ser una gran enseñanza para nosotros como iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y mis queridos hermanos, así como en esta parábola hay la ovejita que se aparta, que se pierde, tristemente en la iglesia local suele haber ese tipo de casos. De ovejitas que se extravían, de ovejitas que se pierden. ¿Cuál es la labor de la iglesia, mis queridos hermanos? No únicamente de los pastores de la iglesia, de toda la iglesia. ¿Cuál es la labor como cuerpo de Cristo? Es ir en busca de aquella ovejita que se aparta. ¿Hasta qué punto, mis queridos hermanos? Hasta encontrarla. Mis amados hermanos, yo les pregunto, si esta también viene a ser nuestra responsabilidad, de sentir amor y compasión por las ovejas de Cristo. Quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando una de las ovejas de Cristo no está viniendo? ¿Qué pasa cuando una de las ovejas de Cristo se ha alejado? ¿Qué hacemos? No. ¿Será que la dejamos? No, deberíamos buscarle. Ahora quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que a un hermano o una hermana que no vino, le llamaste para preguntarle y decir, hermano, ¿cómo está? ¿Por qué no estás viniendo? Te extrañamos. Mis queridos hermanos, el buen pastor nos muestra el ejemplo que él ama y se compadece por sus ovejas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Y fíjense, no podremos hacerlo sin antes forjar un sincero amor y compasión por aquellas almas. ¿Qué es lo que mueve el corazón de este pastor? Es el amor por sus ovejas. Si tú no amas a tu hermano y a tu hermana, el día de mañana cuando deje de venir, no te va a importar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que alguien quien tú amas deja de venir?
cambia la cosa. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para que cumplamos esta labor, debemos forjar un amor y compasión por las ovejas de Cristo. Amarnos los unos a los otros. Tercer elemento, mis queridos hermanos, que vemos en esta parábola, es que vemos que el Señor Jesús, que conoce cada una de sus ovejas, jamás va a perder una. Quiero que presten mucha atención, mis queridos hermanos, a esta figura. Antes de la fundación del mundo, el Padre le encomendó una cantidad de ovejas a Cristo. Le dio y le dijo: estas son las ovejas por las cuales vas a dar tu vida para salvarlas. Un número, ¿sí? Podemos graficar el número con el número que vemos en esta parábola: 100. Ese es el número que el Hijo, el eterno Hijo, conoce la totalidad de sus ovejas. Y esas ovejas Él las va reuniendo a lo largo de toda la historia. Algo que nosotros vemos en esta parábola es que el Señor Jesús no va a permitir que una de esas ovejas que el Padre le encomendó se quede perdida, sino que sí o sí la va a encontrar. El Señor jamás pierde una de sus ovejas. Esto nos muestra en primer lugar que el Señor garantiza el éxito total de su plan de salvación. Ninguna de las ovejas que le pertenecen al Señor, el enemigo jamás podrá quitarle. Nada ni nadie podrá arrebatarla de la mano del Padre. El Señor la va a encontrar sí o sí. Va a encontrar cada una de las ovejas que el Padre le encomendó antes de la fundación del mundo, por las cuales dio su vida en la cruz. Nuestro Señor tiene un panorama completo de la redención. Y quiero que veamos algo. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. Este versículo se conoce como la cadena de la redención y nos muestra el panorama que tiene Dios sobre la salvación, desde antes de la fundación del mundo hasta la consumación de los tiempos, la consumación del plan de redención. Fíjense, Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis queridos hermanos, todo eso está en tiempo pasado. ¿Se dan cuenta? Incluso aquello que falta por cumplirse, que es la glorificación, desde la perspectiva de Dios es un hecho. Dios garantiza esto a los suyos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el Señor jamás va a perder una de sus ovejas, porque a los que predestinó, a las ovejas que el Cristo recibió del Padre, esas mismas ovejas el Señor garantiza que las va a llamar, las va a justificar y las va a glorificar. Es un hecho. Él lo prometió, Él lo decretó. Finalmente, un elemento más que vemos en esta parábola es el gozo cuando un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículos 5 al 7 nos habla del gozo que existe en el reino de los cielos sobre un pecador que se arrepiente. En primer lugar, debemos observar el gozo del Señor por cada oveja encontrada. La Escritura habla del gozo, la satisfacción. La palabra gozo tiene que ver con la satisfacción que se tiene sobre algo. Así que cuando la palabra del Señor dice que Dios se goza, o que el Señor Jesucristo se goza, es la satisfacción que trae el plan de redención a nuestro Señor.
En Hebreos capítulo 12, verso 2, e Isaías capítulo 53, verso 11, habla de esta satisfacción, de este gozo que el Señor tiene cuando un pecador se arrepiente. Y en segundo lugar, el Señor habla e invita a los amigos, a los vecinos, a quienes conforman el reino del Señor, a compartir ese mismo gozo cuando un pecador se arrepiente. Mi querido hermano, hermana, ¿te gozas cuando una alma se arrepiente de sus pecados y conoce al Señor? Cuando alguien viene y nos visita por primera vez y escucha el mensaje del Evangelio, ¿te gozas? ¿Te trae gozo o te es indiferente? Mis queridos hermanos, es algo en lo cual debemos crecer como iglesia. Que cuando entre alguien le mostremos el gozo que tenemos de que un pecador esté viniendo a escuchar el Evangelio del reino. No seamos indiferentes. Mis queridos hermanos, que no sea que alguien entre y salga y ninguno de los que estamos aquí nos hayamos acercado a decir gracias a Dios que estás aquí con nosotros y darle una calurosa bienvenida. A veces nos dejamos ganar con nuestra timidez, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo soy tímido, no soy muy de acercarme a saludar a las personas. Mis queridos hermanos, estamos llamados a mostrar gozo cuando hay personas que vienen. ¿Nos gozamos? Y aquí entramos a la segunda parábola. Mis queridos hermanos, no se asusten, esta va a ser más breve porque repite elementos similares. Lucas capítulo 15. La parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, vecinos, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay varios elementos de esta parábola que se repiten de la parábola anterior. Algo que se pierde y alguien que busca lo que se perdió. Pero un elemento distintivo que aporta esta parábola a lo que vimos en la parábola de la oveja perdida es la diligencia con la que se realiza la búsqueda. Diligencia. Fíjense, el versículo 8 dice, la busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Qué significa diligentemente? Significa cuidadosamente, aplicadamente. Y fíjense los detalles. Esta mujer pierde una moneda. Se le cae al piso. Y la mujer pacientemente enciende la lámpara, empieza a barrer y barre diligentemente, busca en cada rincón diligentemente hasta encontrarla. Con mucho cuidado, incansablemente. Mis queridos hermanos, esto nuevamente nos llama a mostrar cómo nosotros debemos buscarnos y procurarnos los unos a los otros. Es la muestra del amor que tiene nuestro Señor por sus ovejas. El Señor busca a sus ovejas de forma diligente, incansablemente. De igual manera, nosotros debemos procurar hacer eso los unos con los otros. Cuando yo envío a mi hijo Tiago, estamos en la casa, ¿no? Y le digo que vaya a su cuarto a buscar algo, ¿no? Le digo, Tiago, ve a traer las chinelas que están en tu cuarto. Mi hijo Tiago entra a la puerta de su cuarto, entra, vuelve, no hay papi, no hay. Tiago, tus chinelas están en tu cuarto, ve a buscar.
entra, mira, vuelve, no hay. Las que son mamás, papás, saben que eso es verdad. Cuando le dicen a sus hijos, ve a buscar, los hijos nunca encuentran nada, ¿verdad? Pero va la mamá y siempre, ¿qué es lo que suele decir? Y si voy y lo encuentro, es porque, ¿qué es lo que normalmente pasa? Es que vamos y nuestros hijos suelen ir y buscar por encimita, ¿no? No se esfuerzan. Bueno, mis queridos hermanos, la idea del texto cuando dice diligentemente es de alguien que busca con esmero. Es alguien que busca con cuidado y detalle hasta encontrarlo. Mis queridos hermanos, esta es la forma amorosa en la que Dios busca a los suyos. Esta es la forma en la que nosotros también debemos trabajar en buscar a los perdidos, mis queridos hermanos. A aquellos que aún no conocen a Cristo. Esa es la forma diligente en la que debemos trabajar. Esa es nuestra labor evangelística. Ser responsables con la tarea que se nos ha dado. ¿Por qué, mis queridos hermanos, el Señor exige esa diligencia? Y volvemos a el principio del pasaje que veíamos. Los fariseos criticando al Señor Jesús y diciendo: ¿por qué te preocupas por ese tipo de gente? ¿Cómo te rodeas de los publicanos y los pecadores? Bueno, mis queridos hermanos, hay una verdad que encontramos en la Escritura. Al Señor le complace preocuparse por los pecadores perdidos, los más miserables que tú te puedas imaginar. El Señor se complace en ellos. Hay un libro, mis queridos hermanos, que se llama El pecador de Jerusalén redimido. Y este librito, escrito por John Bunyan, presenta cómo el Señor muestra su misericordia a los más grandes pecadores. ¿Sí? Cómo el Señor en su palabra muestra su preocupación por los más grandes pecadores. Y esto lo muestra a partir de que el Señor, cuando envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, el Señor les dice: vayan a predicar el Evangelio, pero empiecen por un lugar. ¿Cuál es? Jerusalén. Jesús le dijo a sus discípulos: empiecen a predicar el Evangelio en Jerusalén. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿en dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Cualquiera pensaría: pero Señor, ¿vamos a ir a predicar el Evangelio a esa gente que te crucificó? ¿Vamos a ir a predicar a esa gente miserable que te azotó? ¿A esa gente miserable que te insultaba? Jesús les dijo: sí, van a empezar a predicar el Evangelio desde Jerusalén. Y fíjense, John Bunyan en este librito dice: Jesucristo ha de ofrecer misericordia en primer lugar a los más grandes pecadores, a los pecadores de Jerusalén. Esto es una muestra de cómo el Señor extiende su misericordia a los más grandes pecadores de esta tierra. En Marcos capítulo 2, versos 15 al 17, encontramos una figura similar a la que hemos estado estudiando con lo de la oveja perdida. Y es la figura de los los sanos y los enfermos. El Señor Jesús le dice a los fariseos: ¿quiénes necesitan de un médico? ¿Los sanos o los enfermos? La respuesta es: los enfermos. ¿Quiénes necesitan de misericordia? ¿Los justos o los pecadores? La respuesta es: los pecadores. Por eso me encanta este librito de John Bunyan. Por eso John Bunyan dice: Dios en su palabra nos manda a poner nuestros ojos en aquellos que tú creas que son los más miserables pecadores. Tenemos muchos ejemplos.
El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Perseguidor de la iglesia, blasfemo, pero el Señor extendió su misericordia a él. ¿Por qué a Dios le place salvar a los más necesitados? ¿Por qué Dios se complace en salvar a los pecadores más profundos de este mundo? El autor da 3 razones que me encantan. En primer lugar, dice, porque de esta manera la fama y gloria de Cristo retumba en el mundo. Cuando un pecador que tú consideras, no, esa persona imposible que conozca al Señor. Cuando un pecador miserable, de lo que tú consideras los más pecadores, conoce al Señor, la gloria, el perdón y la gracia del Señor retumba y hace que las personas digan gloria al Señor. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, él dice, todos cuando me ven dicen gloria a Dios, porque él antes perseguía a la iglesia, pero ahora sirve al Señor. Segunda razón que dice John Bunyan, porque al Señor le complace salvar a los más miserables, a esos perdidos, porque sirven como un ejemplo para otros. Pablo dice sobre él en 1 Timoteo capítulo 1, verso 13 al 14, yo de los pecadores soy el primero, dice Pablo, pero también fui salvado para ser de ejemplo a otros. Mis queridos hermanos, si el Señor tiene misericordia de alguien como Pablo, entonces significa que puede tener misericordia de cualquier otro pecador. Y finalmente, ¿por qué el Señor se complace en extender su misericordia a los más pecadores de este mundo? Porque aquel que es el más pecador, pero que reconociendo su pecado, se arrepiente de su pecado y cree en el Señor Jesucristo, este le va a amar más. El Señor Jesús, recuerda de aquellas palabras del Señor Jesús diciendo, el que ama poco, al que se le perdona poco, poco ama, pero al que se le perdona mucho, mucho ama. Por eso el Señor se complace en salvar a los más pecadores. Quiero preguntarte, mi querido hermano, fíjense, los fariseos decían, yo soy de los 99 justos que no necesitan arrepentirse. Mi querido hermano, no, nosotros somos aquella oveja perdida. Somos aquella oveja perdida, miserable, pecadores sin esperanza fuera de Cristo. Pero el Señor nos buscó. Y el Señor te buscó y me buscó. Y si tú reconoces tu pecado, puedes decir, ¿cómo el Señor va a salvar a un pecador como yo? Recuerda que lo hace para que la gloria de Cristo retumbe. Lo hace para que sirvas de ejemplo a otros, de que el Señor perdona y limpia y cambia vidas. Y que el Señor te perdona para que tú puedas amarlo más. Oh, mis queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra en este tiempo. Y ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, meditemos, recordemos que a través de la obra de Cristo es que nosotros hemos encontrado perdón de nuestros pecados.